tengo en la línea telefónica a el diputado federal electo Fernando Manzanilla Prieto. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús Manuel. Bueno, he intentado hacer un resumen en la introducción, más o menos dentro de lo que está pasando, y independientemente de las investigaciones que han hecho los diarios a los que hice referencia, tu declaración pareciera que es la que más peso tiene, porque tú fuiste colaborador 2 años. Rafael dice o pregunta que por qué no lo denunciaste en aquel momento. Te pregunto, ¿desde cuándo tú sabes de estas relaciones peligrosas entre Rafael y los guachicoleros? Mira, el problema de Rafael es que de repente le da amnesia colectiva, amnesia selectiva, diría yo, porque piensa que la gente, digamos, no tiene datos y no tiene información. En el año 2011 y 2012, que yo fui efectivamente el responsable de la Secretaría General de Gobierno, no teníamos prácticamente robo de hidrocarburos, Jesús Manuel. O sea, los datos, y eso se ha publicado mucho, Reforma publicó hace una semana o 10 días, datos del tema de Huachicol empiezan a crecer a partir de 2013. Entonces le voy a contestar al rato en un tuit al exgobernador pues, que o no está enterado de los datos o pretende engañar. Entonces en 2011 y 2012 no había prácticamente tomas clandestinas de Huachicol. El asunto se desata, digamos, principalmente en la segunda mitad de su gobierno. Contestando ya, porque es un poco, porque tengo que hacer ahí una pequeña carta para mandar la reforma. No he visto la que él mandó porque he estado un poquito con entrevistas y cosas en la mañana, pero el otro dato es que estos señores Valencia, desconozco si se dedicaban o no a actividades ilícitas, pero eran miembros del PRI, no tenían ninguna vinculación con Acción Nacional, incluso si no recuerdo mal, alguno de ellos era presidente municipal del PRI. Me dicen que esta gente pues básicamente eran operadores políticos del PRI, a eso se dedicaban, era gente pues, que hacía labor política nada más. Sí se da a partir del año 2013-2014 un incremento importante en el tema de las tomas clandestinas, del robo de hidrocarburos, y es cuando empieza todo este lío, ¿no? Yo te voy a decir, mi declaración pues no tiene que ver con información que yo haya tenido o que yo supiera, o yo creo que a lo mejor ahí fue a lo mejor hasta mal orientada. Yo paso mi información de temas que son públicos, muchos de ellos, y temas que mucha gente conoce, las pongo sobre la mesa. Y por eso fue claro también a no decir Rafael Moreno Valle, porque a mí no me consta el que él tenga una liga directa o no. A mí lo que sí me consta es que hay una serie de actores que operan políticamente para el PAN y para el grupo morenovallista. Y esos mismos actores ha sido cada vez más evidente que tienen ligas, digamos, que están operando en el negocio del huachico. Oye, están en el ámbito del crimen organizado. Sí, hace unos años, a la mitad de pues ese gobierno, ya no estabas tú, tuvo lugar un incidente que se nos olvida, bueno, a mí no, pero a algunos se les olvida, la detención de 2 mandos policíacos en la zona de lo que se conoce como el triángulo de pues el Huachicol, en Amozoc, en esa parte, y la relación que se encontró en una cadena de mando con Facundo Rosas, que en aquel momento era el secretario de Seguridad Pública en el Estado. Ahí empezó a detonar un asunto donde la CIEDO metió la mano, y los resultados de las investigaciones nunca se han conocido, Fernando. A ver, es que son muchas cosas. Hay toda una secuencia en este tema, que además no fueron unos mandos, fue el jefe de la policía estatal que estaba escoltando a unos huachicoleros y lo agarró el ejército, el jefe de la policía estatal, el director de seguridad pública estatal, de los policías estatales, ese señor iba escoltando a los huachicoleros. Entonces lo que tú sí tienes es un incremento a partir del año 2013 y de manera importante en 2014 de este tema. Sí tienes el asunto de mandos que fueron, digamos, infragantes, agarrados, vinculados a los huachicoleros. Pero estas declaraciones vienen a cuento a raíz de que entra la Policía Federal a la casa de los Valencia y encuentra miles de litros, bidones con miles de litros de gasolina, encuentra armas, encuentra droga,
y empieza un proceso contra esos señores que en ese momento salen corriendo. Ahorita pues ya se habrán amparado, como es un delito que todavía no es grave, es algo que vamos a meter ya nosotros en la Cámara de Diputados, que el robo de hidrocarburos sea delito grave y no tengas derecho a fianza. Hoy es un delito no grave, desafortunadamente, todos estos señores están en la calle tan campantes, pero digamos, el escándalo viene a partir de que sale el asunto de que estos señores Valencia están involucrados cuando la Policía Federal les cae. Y después el tema es quiénes son los señores Valencia. Por eso yo lo que estoy diciendo es algo que, digamos, ampliamente conocido. Los señores Valencia eran operadores políticos del PRI, no eran operadores políticos del PAN. Transitan al PAN a partir del año 2015-2016 y empiezan a trabajar a favor del PAN. Por eso digo que muchos de estos grupos empiezan a ser cooptados para hacer trabajo político partidista o trabajo político electoral, trabajo político, digamos, para el grupo morenovallista. En primer lugar, sale uno de ellos electo, digamos, como candidato y después ya presidente electo de Venustiano Carranza, ¿ok? Por el PAN. Me dirán que no es el PAN, que es MC, pero bueno, por la coalición morenovallista y todos esos partidos, pues sabemos que los controla la misma persona, ¿no? En segundo lugar, no solo eso, hacen a la hermana candidata a diputada federal en esta última elección por el PAN, por la misma coalición, en el distrito de Huauchinango. No solo eso, la tercer persona, el tercer familiar, opera y trabaja en uno de los lugares que ellos utilizan, digo ellos, el grupo morenovallista, para hacer trabajo político, que es la jurisdicción sanitaria. Entonces, otro de los hermanos encabeza la jurisdicción sanitaria en el distrito de Huauchinango. El otro instrumento que utiliza normalmente el clan morenovallista para hacer trabajo político son las universidades tecnológicas. Las universidades tecnológicas están plagadas de operadores políticos. En lugar de tener rectores académicos, todos son grillos, operadores políticos. Bueno, pues la Universidad Tecnológica de la región de Jicotepec está controlada por un agente de ellos. Ahí ya, como ya no había más hermanos, supongo, pues ya no alcanzaron, pero pusieron un agente de ellos adicional. En la campaña de Marta Erika Alonso, los operadores políticos, los delegados de la región, eran ellos. Entonces, a pregunta de reforma, pues yo lo único que les digo es, claramente estos señores que les cayó la Policía Federal están metidos en el tema de Huachicol. Eso es un hecho, porque pues les cae la Policía Federal, y más allá de los rumores que hubiera antes, bueno, pues ya empieza a haber evidencias claras de que están metidos. Pero por otro lado, lo que sí hay evidencias muy claras es que trabajan y operan para el morenovallismo. Entonces, oye Fernando, entonces tú quieres decir que el exgobernador está metido en el negocio de Huachicol. Yo no puedo decir eso porque eso no me consta. Lo que sí me consta es que en el caso de estos hermanos que ya están siendo indiciados por el tema de Huachicol, que había muchas rumores y en fin, sí sabemos que son operadores políticos de ellos, pues eso es más que obvio, no son unas cuantas fotos, o sea, han tenido las posiciones políticas más importantes de la región. Eso es lo que sí digo que sucede, y empiezo a ver ciertas señales que me indican que eso ocurre en otros lados. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el caso de Quecholac, que también hay todo un lío, y hay gente que también está, señalada como parte de una mafia de Huachicol, y resulta que el hermano de uno de ellos lo postula otro partido de ellos, Toñín, que es el cuate que está vinculado o se dice que es el que controla todo el negocio en la zona de Quecholac. Su hermano, recordemos, sale de candidato de otro partido de ellos, que es el PCI, y por cierto ganó. Sí. Y ellos son los que operan políticamente en esa región. Para ellos son sus operadores políticos. Aquí todavía no les ha caído a estas gentes de la Policía Federal, o sea, todavía no ha surgido el escándalo como ya surgió por los Valencia, pero lo que yo sí empiezo a ver es que sí hay gente que está metido en este tema delicado de robo de hidrocarburos y que al mismo tiempo tiene una doble cachucha de operador político del clan morenovallista. Eso es inobjetable, eso no es una opinión, eso es una realidad, eso es un hecho.
Claro. Ahora, quienes destapan esto son Diario Reforma, sin embargo, y la revista Proceso. No lo destapas tú. No, a ver, esto lo destapa la Policía Federal cuando va a la casa de estos señores, supongo con información que tenían de Sky, y estos señores salen corriendo, los Valencia. Sí. Entonces de ahí toma pues Reforma el tema y otros medios, y Reforma es el que la ha venido siguiendo. Ya en el curso de todo esto Reforma a mí me pregunta y pues yo contesto lo que contesto. Sí. Fui muy cuidadoso en no decir el exgobernador está metido, hablando del grupo morenovallista. Claro. Porque ahora, yo no sé el grado de involucramiento que hay ahí de él o no. Claro. Tampoco puedo decir que es un negocio de ellos del huachicol, eso sería irresponsable de mi parte, pero de que los operadores políticos de ellos a su vez son operadores de huachicol en sus regiones, de eso ya tenemos amplia evidencia, al menos en el caso de Venustiano Carranza. Sí. Oye, algunos operadores periodísticos, no políticos, del mismo morenovallismo dicen, para descalificar lo que está pasando, que es un pleito de familia. No, eso es absurdo. Yo ya gané, Jesús Manuel. Yo soy diputado federal electo, porque si todo soy coordinador de un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, que será la cuarta fuerza política en la Cámara de Diputados. No, o sea, es claro que el señor es mi adversario político. No es mi enemigo. Yo en eso sí trato de ser muy claro y muy prudente. Es claro que no tenemos ya una relación personal como la hubo en su momento, que hace muchos años dejamos de tener una relación política. Yo trabajé para él, pero pues hace más de 5 años renuncié a eso, ¿no? Pero este tema no es un tema mío. Ahora sí que a mí me preguntó Reforma, le di una declaración y soy un actor más dentro de todo un tema que veo que Reforma y otros medios traen, ¿no? Sí. Quizá les dolió el tema mío, que repito, y esto tiene que ser muy claro, no tiene que ver porque yo haya sido secretario general de gobierno, yo tenga información confidencial. Yo dije lo que todo el mundo en Puebla comenta, o sea, la gente medianamente informada comenta, y que se hace público a raíz de la detención de estos personajes, ¿no? Claro. Pero pues, ¿sabes qué? Yo no invité a estos personajes a ser candidatos, yo no los invité a mi partido, no son mis amigos, no los conozco. Entonces, no, esto no es un tema de familia, ni a mí me interesa empujar de más o de menos este tema, nada más que ya cuando me preguntan, ahora que sale, que no he leído, pero entiendo que manda una carta y dice que no le dije nada, pues le tendré que contestar que o no conoce los datos de las tomas clandestinas, o está tratando de engañar, porque pues, es muy fácil, son datos públicos, y si sumamos 2011 y 2012 no representarán más del 10% de las tomas en su gobierno, las cuales se desataron a partir de 2013. Así es. Entonces, eso es lo que le voy a contestar al señor. Bien. Pero bueno, le voy a contestar solamente porque él me señaló, yo nunca lo señalé. Bien. Él ya me señaló, pues entonces ahora le tendré que contestar. Oye, Fernando, cambiando de tema, vas a ser el coordinador parlamentario del partido Encuentro Social, y el INE dice que el PES perderá el registro. ¿Cómo está esto? O sea, ¿va a haber una bancada del PES? ¿Vas a estar unido con Morena en los proyectos? ¿Cómo es este tema? Porque finalmente pues es un número importante de diputados a los que vas a dirigir. Sí, mira, esto tiene cierta complejidad que hasta que uno no se mete a detalle no acaba de entender. El Partido Encuentro Social no ha perdido el registro. El Partido Encuentro Social, digamos, como todo partido político, puede lograr el registro con una votación del 3% en 3 elecciones distintas, en cualquiera de ellas, porque logres el 3% en la elección presidencial, el 3% en la de senadores o el 3% en la de diputados, cualquiera de los 3. El Partido Encuentro Social metió impugnaciones para el tema de la presidencial, porque había un número gigante de votos, de casillas voto cero y demás, y con esto de que había coalición, entonces los votos se partían entre 2 y entre 3, se armaron un lío a la hora del conteo en las casillas. Esa impugnación la desecha el tribunal y dice, no, es extemporánea, no la podemos tomar en cuenta. Entonces el tribunal dice, por la vía de lo que es la elección presidencial, el Partido Encuentro Social no tiene, digamos, ya nada que hacer, y empieza un proceso de pérdida de registro, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sí. Pero todavía está la vía del Senado y la vía de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hay, digamos, en muchas ocasiones, y ocurrirá en este caso también, elecciones que se anulan. Entonces, cuando se anulan hay que hacer una nueva elección. Al hacer una nueva elección, pues hay nuevamente votos y esos votos van a contabilizarse a lo que es, digamos, la elección de senadores y de diputados. Es lo que le pasó al PT. El PT había aparentemente perdido el registro, luego se anula un distrito, y al anularse un distrito logra ya con ese distrito los votos para mantener el registro. Entonces, el partido seguirá y sigue su impugnación en lo que corresponde a senadores y diputados por posibles anulaciones que lleven a una nueva elección de alguna o algunas elecciones al Senado y a diputados federales. Mientras eso sucede, el partido tiene los mismos derechos y obligaciones de cualquier otro partido y bueno, va avanzando en esa lógica. Ahora, si por algo se diera la pérdida del registro, que se puede dar, es un problema muy real, el grupo parlamentario permanece. El grupo parlamentario permanece porque el grupo parlamentario se registra, digamos, en la Cámara de Diputados y con base en ese registro en la Cámara de Diputados opera como tal, independientemente de que exista el partido, digamos, el próximo año o no exista. Entonces, por eso hemos dicho que no estaremos uniéndonos, por ejemplo, a alguna bancada. Nosotros vamos a registrarnos como grupo parlamentario del PES, incluso la próxima semana, que es el registro que nos toca el día 23, y permaneceremos como grupo parlamentario del PES. Todo nos indica desde la Cámara que eso es perfectamente legal y que no hay ningún problema independientemente de la permanencia del registro. ¿Cuántos diputados forman parte de la bancada, Fernando? Somos más de 40, no te tengo el dato exacto porque siempre hay todavía movimientos en estos temas, pero somos más de 40. Estaremos, o sea, casi un 10% del total de los diputados. Un poco abajo. Yo creo que estaremos, digamos, muy cercanos al PRI, y entre el PRI y nosotros estará la cuarta fuerza política en la Cámara de Diputados. Ya, bueno. Pues Fernando, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo y pues mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós.